ayuda humanitaria versus CLAP. Para ver quién gana la pelea sobre el ring. Vamos a ver. Venezuela no tiene una crisis humanitaria. No la tiene. Venezuela tiene una crisis política. No hay crisis humanitaria, no la hay, lo afirmo con total responsabilidad. No nos estamos alimentando bien. Y si desayunamos, no almorzamos. No la hay. No la hay. No la hay. Nos moriremos de hambre, pero aquí estaremos defendiendo la patria. Que es bien para todos, no mío nada más, sino otra gente que también necesita. 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia legalmente llegan por el aeropuerto de Maiquetía, convertidas en medicina. Sin lugar a duda, creo que hay muchos errores en la eficacia del gobierno. Es decir, señores, buenas, ¿cómo están? Que si viene de Rusia sí es ayuda humanitaria, pero si viene de los países democráticos no es ayuda humanitaria. Y es decir, no hay crisis. Ahora, a todas esas personas que todavía creen, y no necesariamente por interés económico, o porque le están dando una limosna, porque también a Decos y Copellanos les daban su limosna, vamos a estar claros, si es por eso, es conseguir el voto. Entonces, esa gente que dice que todo lo que pasa malo es por el presunto boicot de los Estados Unidos, yo le pregunto a esas personas, entonces usted prefiere pasar hambre y pasar frío y que se mueran sus familiares y que se mueran sus hijos para defender a un grupo que se hace llamar revolucionario. Pues no, si fuera verdad que es por culpa de los Estados Unidos, pues que venga un gobierno que se lleve bien con los Estados Unidos, no tan entreguista y que se lleve tan requete bien y que sea tan y se lleve todo el dinero como lo hace Cuba, ¿no? O Rusia, o en menor escala China, porque los chinos son más comerciantes que políticos. Bueno, digo yo. Pero en fin, les saludamos, así estamos iniciando el recuento de lo que será conocido como la historia de estas últimas 24 horas en YouTube Bravo 24, Voz de la Democracia y Voz de la Libertad. Bueno, en las últimas 24 horas Colombia desplegó tropas en la frontera, afirma que más de 100 militares venezolanos desertaron del régimen de Maduro y cierra por 2 días los pasos fronterizos para evaluar los daños. 100 son muy pocos, se esperaban muchos más, vamos a estar claros. 2 militares venezolanos además desertaron no por Colombia, sino por Brasil y no son los únicos. Buenas tardes, hermanos y compañeros. Les habla el sargento segundo Kelvin Raniel Olivero Solís, carnet 18764, perteneciente a la 5ª Brigada de Infantería Marina Fluvial, capitán de fragata José Tomás Machado, específicamente en Ciudad Bolívar. Formación como sargento y de infante de marina. Hermanos y compañeros, no se llama desertores a aquellos que se pongan del lado de la Constitución. Son las palabras del presidente interino Juan Guaidó. En este momento es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No es desertor aquel que se pone o se ponga del lado de la Constitución. En su cuenta de Twitter está publicado. No tengan miedo, hermano. Abandonen esos comandos si no van a hacer nada para apoyar al pueblo. Hay muertos en Santa Elena de Guairén, hay muertos, y también hay muertos en la frontera colombo-venezolana, están disparando. ¿Qué gobierno con dignidad se apoya en colectivo, hermano? Ninguno. Y también poniendo a presos, a privados de libertad, apoyándose en eso. ¿Dónde queda nuestra dignidad? ¿Dónde está nuestra dignidad al seguir órdenes de esas personas? Hermano, yo los invito a mis compañeros que se encuentran en Ciudad Bolívar, en Caracas y en toda Venezuela. Pónganse del lado de la Constitución. ¿Por qué ustedes creen que el alto mando militar está rodilla en tierra con el dictador Nicolás Maduro? Porque ellos también están implicados en todos esos robos. ¿Por qué dicen que le quiten el bloqueo de sus cuentas que están fuera del país? Porque todo ese dinero es robado de ellos, por eso se los bloquearon, porque es robado de nuestra nación, hermano. Por eso están defendiendo al dictador ese, porque también están implicados de eso. Por eso es que ellos para ascender se llevan a cualquiera por el medio para llegar a esos cargos. Y ustedes
saben eso como militares, porque eso para nosotros no es un secreto esa vaina. Nosotros somos los que le hacemos la carrera a esos oficiales para que lleguen a ese nivel y ellos se hacen millonarios. Se llevan por el medio a quien se tienen que llevar. Hermano, les hago un llamado. Pónganse del lado de la Constitución. No le estamos pidiendo que arriesguen su vida tomando un comando, disparando dentro del comando. No, simplemente abandone esa dictadura. Porque les recuerdo que hay una ley de amnistía. Una ley de amnistía. Y eso es dicho por el mismo presidente Juan Guaidó. Él es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este momento. En la frontera ya se han sumado a nosotros más de 25 guardias. Y también policías nacionales, hermano. Están en Colombia en este momento. Se fueron, abandonaron esa dictadura porque ellos saben dónde está nuestra dignidad. En este momento nos están metiendo a nosotros, a los militares, de que estamos disparando contra el pueblo. Y es mentira, porque ustedes saben que son los colectivos. Son los presos que ellos le dieron armas para que salieran a disparar, porque nosotros saben que nosotros no íbamos a hacer esa vaina. Son ellos los que le dieron la orden a los colectivos. Ya incendiaron 3 gandolas de la ayuda humanitaria. Yo tengo los videos. Un funcionario de la Guardia Nacional no abandonó el puesto como tal, sino dijo que se iba, que pedía su baja, y en el momento que dio la espalda le dispararon, le dieron un tiro en la espalda. Yo tengo el video de toda esa vaina y se lo voy a pasar. Hermano, no es posible esta vaina, no está la dignidad de nosotros. No puede ser posible. Los invito a que se pongan al lado de la Constitución. Simplemente eso. Más claro imposible. Unos se atreven a decirlo, otros, como este muchacho, otros lo piensan y no se atreven. En fin, pero que está resquebrajándose, la Fuerza Armada se está resquebrajando. Además, acuérdense que Chávez Frías, que es exactamente igual que Maduro, y que es tan asesino como Maduro, y recuerden su actitud cuando el deslave, que rechazó toda ayuda norteamericana, toda ayuda de los grupos financieros internacionales, toda ayuda para ese pueblo, lo rechazó, prefirió que se murieran y se ahogaran y que no tuvieran casas ni nada de eso, y continuó con las elecciones, que era lo único que le importaba, tomar el poder completamente. Ese era Chávez Frías, y por algo puso a Maduro. En fin, ahí están las cosas. Juan Guaidó llega a Bogotá para participar en la reunión del Grupo de Lima. Es recibido con honores presidenciales y anuncia que no habrá elecciones hasta que se vaya Maduro. Y es lógico, ¿cómo va a haber elecciones ahora si el Consejo Nacional Electoral está al servicio del narcorrégimen? Por otro lado, Estados Unidos amenaza con sancionar al régimen de Maduro por la violenta represión del día sábado. El mundo se está observando. Mike Pompeo lo llama tirano enfermo, tus días están contados. Y Donald Trump amenaza con deportar a familiares de militares leales a la dictadura. Por otro lado, Brasil condena la represión en Venezuela como un brutal atentado contra los derechos humanos y reclama ninguna nación puede callarse, acusando al narcorrégimen de perpetrar actos violentos en la frontera, mientras que Colombia no reconoce la ruptura diplomática anunciada por el narcodictador porque no reconoce a Maduro como presidente. Gracias, señor. Jaime, la cabeza. General, por acompañarme en el momento de leer la siguiente declaración. Colombia no reconoce la legitimidad del usurpador Maduro. Colombia reconoce al presidente Juan Guaidó, a quien le agradece la invitación que hace a los funcionarios diplomáticos y consulares colombianos a permanecer en territorio venezolano. No obstante, con el fin de preservar la vida e integridad de los funcionarios colombianos, dispondrá su viaje a Colombia a la mayor brevedad. Colombia responsabiliza al usurpador Maduro de cualquier agresión o desconocimiento de los derechos que tienen los funcionarios colombianos en Venezuela conforme a las normas internacionales en las próximas horas o días. Colombia continuará actuando de conformidad a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y demás disposiciones de derecho internacional. Colombia siempre ha obrado y seguirá haciéndolo con criterio humanitario y pacífico, a fin de ayudar a crear condiciones que den lugar a que haya nuevamente
democracia y libertad en Venezuela. Sí, señor. Y nosotros los venezolanos tenemos suerte, porque esta desgracia, esta pesadilla, esta narcodictadura, mucho más peligrosa que la tiranía de Fidel Castro, porque al fin y al cabo aquí está metido no solamente los cubanos del G2, que aprendieron eso de la larga tiranía de la Unión Soviética, país que no ha visto y no conoce lo que es la democracia, porque primero tuvieron a los zares y después el Partido Comunista y ahora tienen a este elemento. Cuba no tuvo esa suerte, pero es que nosotros tenemos la desgracia de tener aquí a Hezbollah, al ELN, a la FARC, todos ellos interesados en que no caiga la narcodictadura, y menos justamente los grupos de narcos, en fin. Bueno, lo cierto, y además tenemos la suerte de que existen ustedes con teléfonos celulares. El 99% de lo que presentamos aquí exactamente lo hacen ustedes, son videos que ustedes sacan con sus celulares. Eso no lo tenían los cubanos para demostrar que una cosa era lo que decía el Partido Comunista en el mundo, ¿no?, sobre Cuba, y otra cosa realmente era lo que pasaba en Cuba. Bueno, seguimos con la información de las últimas 24 horas por las cuales la historia recordará estas horas. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, declara que el mundo ha sido testigo de la reacción violenta de Maduro. La Unión Europea, por su parte, condena la intimidación a quienes han movilizado para repartir la ayuda. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, asegura que es alarmante ver fuerzas paramilitares operar libres en Venezuela. Es bueno recordar que como presidenta de Chile, ella, izquierdosa al fin, aunque perseguida por la dictadura de Pinochet, vamos a estar claros, ¿no?, que a tanto perseguido acogió Venezuela, y el primero que fue a buscarlos a la embajada fue Diego Arria, a quien nunca olvidaremos, ¿no?, lo que hizo por la democracia y por recuperar la democracia en Chile, y lo que está haciendo ahora en Venezuela. Pues Michelle Bachelet dice que es alarmante ver fuerzas paramilitares operar libres en Venezuela. Ella, que apoyaba a este anterior dictador Chávez. Antonio Guterres, también de izquierda, expresó preocupación por la situación del país. Ven que la perspectiva está cambiando y ahora ni siquiera los socialistas, no los comunistas, pero los socialistas no pueden defender ya y no se atreven a defender esta dictadura. Por otro lado, Ecuador rechaza el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Rusia aclara que no estudia conceder asilo a Nicolás Maduro. Grupo de Lima planteará uso de la fuerza contra el narcorrégimen. ¿En qué consiste? ¿Saben por qué Europa se liberó de un tipo brillante como militar, un estratega militar brillante, un ejército de primera y de avanzada tecnológicamente como el alemán y como era Hitler? Gracias a la unión de militares, especialmente británicos, norteamericanos y rusos. También estuvieron australianos, estuvieron inclusive sudamericanos. Eso se eliminó. Ellos fueron los que acabaron con esa tiranía, con esos delincuentes como eran los nazis. Eso fue. Eso que llaman intervención militar es lo que acaba con los nazis y el imperio nazi. Eso mismo fue. Eso y no otra cosa. Por cierto, que España dice que no está de acuerdo con la intervención militar. Bueno, no entiendo por qué no está de acuerdo con la intervención militar, porque si la intervención militar que se hizo en el resto de Europa y que los liberó de los nazis hubiera sucedido con la dictadura de Franco, que en su tiempo apoyó justamente a Hitler, pero que él muy vivo fue cambiando de rumbo cuando vio que los nazis estaban cayendo, pues los españoles se hubieran liberado de esas décadas de dictadura franquista. Pues en fin, sigamos entonces, porque justamente la siguiente noticia es que España aclara no estar de acuerdo con la intervención militar, mientras aparecen imágenes donde sacan los presos de las cárceles para que se enfrenten al pueblo. Eso lo hace la PRAN mayor, la delincuente mayor, que es Iris Valera. Calle para ayudar al ciudadano presidente Nicolás Maduro y para ayudarlo a usted, ministra, a defender esta patria sagrada.
a defender lo que tanto luchó Chávez, ese hombre que dio la vida por cada uno de nosotros y que hoy la mayoría de privados de libertad son hombres humanizados, hombres dispuestos a defender la patria y la revolución. Y aquí no le tenemos miedo a ningún yanqui, sea quien sea. Tenemos el pulso para defender la patria, porque por nuestras venas corre sangre de valiente, la sangre de Bolívar, la sangre de Chávez, la sangre de Guaycaipuro, del negro Felipe. Así que, camarada ministra, eternamente agradecido con usted por su valentía, por su esfuerzo, por ser leal al comandante Chávez y por verdaderamente ser una hija de Chávez. Porque en estos momentos que la patria nos llama a estar unidos, para estar juntos y defender lo que tanto le ha logrado y tanto le ha costado al pueblo venezolano, hoy está usted aquí al frente y sabemos que también está nuestro protector del Táchira, el camarada Freddy Bernal, trabajando por este. Bueno, como ustedes saben, las dictaduras, y no solamente esta, las dictaduras en general, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, siempre diosifican a los muertos. Porque como los muertos no pueden hablar, y cuando tienen algún error o no les conviene algo que hicieron, pues lo callan, porque ellos también, ¿no? La historia oficial la cambian a su favor. ¿Me explico? Y vuelvo a repetir. Entonces hay que sacrificarse por ese grupo que está en Miraflores, o por una ideología que ha fracasado en el mundo entero. O es que ustedes no han estado en Cuba. Da la impresión que no estuvieron en Cuba. Yo sí estuve en Cuba y yo entrevisté a Fidel Castro. Le pregunté, por cierto, entre otras cosas, hasta cuándo él justificaba su dictadura y no podía salir de Cuba. ¿Ok? Pero todos esos regímenes, es verdad que el capitalismo no es perfecto, es que qué cosa humana es perfecto, es que el Papa es perfecto, es que el Vaticano es perfecto, es que nuestro amigo, el mejor amigo cura que tengamos, o rabino que tengamos, o lo que sea, es perfecto. No, porque somos seres humanos. Pero dentro de todos los sistemas habidos y por haber, en el capitalismo, es que disminuye la pobreza. Y con estas dictaduras comunistas aumenta la pobreza. Es todo lo contrario a lo que ellos dicen. Pero fíjense. Bueno, vamos a agradecer para seguir el programa a Ángela Sago. Por cierto, su nuevo libro se llama En nombre de los pobres los multiplican. A Bernardo Jurado y La fragancia de la rebelión. Excelente novela. Y excelente trabajo también sociológico, como excelente es el trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible, 3 trabajos que ustedes consiguen en Amazon. Vamos a agradecer a Aptitud Answare, a Dominica Shortino y a Simple Care que nos ayudan a hacer este programa 24 horas, voz de la democracia y de la libertad. Sigamos entonces con las noticias que ya son historia de estas últimas 24 horas. Tornado, fuertes lluvias e inundaciones causan tormentas en el sur de los Estados Unidos. Por otro lado, el domingo, día de elecciones en Cuba para refrendar la reforma constitucional y noche de entrega del Oscar, eso en los Estados Unidos. En el Vaticano, el Papa promete enfrentar los abusos y acabar con el encubrimiento. Y dijo, se convirtieron en herramientas de Satanás. En la India mueren al menos 130 personas por el consumo de alcohol de contrabando. Se anuncia en Argentina que es el único país iberoamericano con libertad digital. En Barcelona, España, cientos de personas protestan contra la presencia del rey Felipe VI, que va a visitar Barcelona en una exposición que va a haber, una reunión de altos gerentes que va a haber en España en los próximos días. Como saben, el Cataluña está dividido entre los que quieren independizarse y los que quieren ser españoles y catalanes. En Venezuela, por otro lado, se dan a conocer las imágenes de la persecución de los camiones con ayuda humanitaria que entraron al país y el asesinato de sus conductores. Vean si no lo creen.
Ahora le están disparando a mansalva ahí. Recoge. Nada, lo mataron al tipo. Lo mataron a mansalva. ¿Al del camión? Sí, mira, ahí lo tienen tirado en el suelo, lo mataron a mansalva. ¿Tú no viste cómo lo dispararon? ¡Mierda! ¡Corre! Bueno, así están las cosas en la revolución bonita. Que no es revolución, sino involución, porque echamos para atrás más de 2 décadas. Es algo impresionante. Lo que lograron es algo que parecía imposible, que es increíble, que es la primera vez que sucede en un país. La primera vez. Acabaron con la economía, acabaron con la sanidad, acabaron con las medicinas, acabaron con los alimentos, acabaron con la industria, acabaron con PDVSA, acabaron con todo. Y todavía hay gente que defiende, un grupito es verdad, pero lo defiende. Por favor. Y lamentablemente la máxima pena es de 30 años. Es muy lamentable porque merecen mucho más que esa pena. Bueno, entre tanto, la izquierda en el mundo entero, los partidos comunistas en el mundo entero, que de eso viven, por cierto, antes recibían órdenes de la Unión Soviética, ahora supongo que será de Putin o de no sé quién, y entonces repiten en todas partes lo mismo, las mismas consignas desde los años 40 y 50 hasta hoy, son exactamente las mismas consignas, solamente que a partir de los 60 en adelante, la información está más fluida y empezaron a salir las verdades de todos esos países y el hambre que se pasaba en todos esos países, incluyendo los países que estaban bajo la bota rusa en eso que llamaban Unión Soviética. Bueno, por ejemplo, fíjense esta discusión de ese grupito que está defendiendo en México, que pobrecitos ellos, lo que creemos y espero que esté equivocado, les va a traer López Obrador. Lo que ellos creen sienten que es Venezuela, ¿no? Y un venezolano que está exiliado allá. Vean. Miren esto. Esto es en Guadalajara, esto es en México hoy, 23 de febrero del 2019. Personas mexicanas que no tienen nada que ver con los venezolanos apoyando esto. Miren, apoyando a Chávez. Viva la revolución bolivariana, viva la patria grande. Dios mío, ¿cuánto le están pagando a esta gente para que estén aquí? ¿Ven? Sí, de corazón. Usted de corazón apoya a unos asesinos. ¿Usted quiere apoyar a Estados Unidos? No, señora. No tiene por apoyar a Estados Unidos no tiene que estar apoyando una dictadura, no. ¿Qué hace usted con una bandera de Venezuela si usted ni siquiera es venezolana? Usted va a la esquina y consigue medicina. Usted consigue medicina, consigue comida, consigue todo lo que usted necesita aquí en México. Nosotros no conseguimos medicina, no conseguimos comida. La gente se nos muere desnutrida, se nos muere por enfermedad. Yo tengo que enviar aquí, tengo que enviar gasas, tengo que enviar a mi familia, le tengo que enviar todo lo que yo necesito para que puedan operar a mi papá de una hernia. ¿Ah? Allá no hay para operar una hernia, señora. Usted va a la farmacia y consigue todo lo que le dé la gana. Aquí no se le muere la gente porque no hay medicina. ¿Qué intervención? Ya los cubanos nos intervinieron hace 10 años, señora. Sépalo, nosotros estamos invadidos por los cubanos desde hace más de 10 años. Los cubanos están metidos en Venezuela, robándose el petróleo, robándose el oro de hace más de 10 años. Los rusos, los chinos, ¿ah? A ellos, no. Usted, por estar en contra de los americanos, usted por estar en contra de Trump, apoya a unos asesinos, apoya una dictadura. Apoyemos cualquier cosa porque Trump, ¿ah? Porque no queremos a Trump. No, señora, no. Fuera Yankee. Mire, tiene unos zapatos Converse. Por lo menos quítense los zapatos Converse, ¿ah? No le da pena tener una niña, no le da pena tener a su hijo en esto. No le da pena. Mira esto, viva la revolución bolivariana, wow. ¿Ah? Los mayores asesinos y corruptos que hemos tenido. Usted no sabe lo que dice. Ignorante. Ojalá le hayan pagado porque se hacen esto de gratis. Qué triste por usted, señora, qué triste. Muchacho, está claro. Eso fue México, el 23.
Se ha preguntado qué tienen los famosos kits de la ayuda humanitaria que el narcorrégimen impide que ingresen en Venezuela. Recuerden que decía que es que no eran, primero dijeron que es que no eran alimentos ni medicinas, sino que eran armas y que era una invasión militar. ¿Okay? Después dijeron que esos alimentos estaban podridos. Por cierto, como buena parte de los alimentos de las bolsas CLAP, de la caja CLAP. Esos sí están podridos. Por cierto, comprados en México. Por cierto, ¿no? Posiblemente en México están prohibidos, ¿no? Y ellos, estos delincuentes asesinos y ladrones, lo compran bien baratos y lo cobran bien caro. Pues como es el dinero del país, ellos consideran que es de ellos. Bueno, vamos a ver. La BBC lo detalla. Dicen el siguiente. En el centro de acopio de Puente Tienditas en Cúcuta se puede encontrar desde suplementos vitamínicos para niños en estado de desnutrición hasta la materia esencial para hacer arepas, la emblemática harina pan. Son apenas 2 de los muchos productos que bajo el rótulo de ayuda humanitaria, una coalición de países contrarios a lo que está sucediendo en Venezuela, intentó hacer llegar a territorio venezolano el sábado 23. Del pueblo de los Estados Unidos de América se lee en alguna de las cajas que son los que lleva o los que envía a los Estados Unidos. Allá hay galletas de trigo con alto contenido proteínico, suplemento nutricional en polvo, alimentos e implementos de higiene personal, bolsas de fideos, latas de atún, aceite. También hay cajas con té instantáneo, arroz, frijol y lentejas. Por otro lado, entre los productos medicinales se pueden encontrar cajas de inyecciones. Las partes de medicinales se van a entregar o se quieren entregar a los hospitales, ¿no? Cajas para hacer inyecciones, pastillas antialérgicas, cremas para quemaduras de piel e irritaciones, antidiarreicos y jarabes expectorantes, entre otros. La intención es aliviar un poco la enorme crisis de salud que padece el pueblo venezolano, ¿no? Y que además lo están extendiendo. Hay un montón de enfermedades que que habían desaparecido en Venezuela desde hacía mucho tiempo y que Venezuela era ejemplo panamericano y que ahora han reaparecido gracias a estos delincuentes que lo que menos le importa es el pueblo y mucho menos el ciudadano, porque el ciudadano piensa. Bueno, vamos a ver qué nos dice sobre eso el doctor José Cisneros. Efectivamente, Napoleón. La situación en Venezuela, en el sector salud y en general, se ha hecho dantesca, crítica en estos últimos 6 meses, derivado de la gran inflación, la dolarización de la economía, los pobres salarios y, en general, el grado de desorden en la administración de los servicios públicos y en particular de los servicios de salud, lo cual ha hecho que las autoridades internacionales que monitorizan las epidemias y los procesos de enfermedades de control transmisibles estén realmente preocupados por lo que pueda presentarse en Venezuela en estas próximas semanas y meses si no se atiende esta crisis humanitaria. Hay toneladas de insumos médicos, de medicinas que están por entrar al país, pero el gobierno sigue obsesionado con bloquear y con negar la realidad de una población desnutrida, mal alimentada, mal servida, sin suficientes medicinas y un sector salud totalmente desarticulado con un éxodo enorme de médicos, de enfermeras y de personal calificado que es necesario para mantener la salud de la población. Esto pues genera una gran preocupación por la reactivación de una serie de enfermedades como la malaria, la difteria, enfermedades transmisibles totalmente prevenibles con vacunas y con tratamientos antibióticos y que se han vuelto a reaparecer y que pueden por lo tanto producirse brotes epidémicos a raíz de la actual crisis. Tomará pues a esta nueva administración del presidente Guaidó tomar las precauciones necesarias para crear un equipo efectivo de médicos que se aboquen a la organización de los servicios de salud en forma eficiente, de manera que se pueda canalizar la asistencia humanitaria que en este sentido está por entrar a Venezuela. Ojalá sea esto así y se puedan evitar en las próximas semanas y meses pues una crisis ya de carácter epidemiológico grave, como lo han pronosticado algunas agencias internacionales que monitorizan la salud de los pueblos. Ese es mi comentario de hoy.
Gracias, doctor José Cisneros. Él tiene también su canal de YouTube, que es bueno que ustedes lo sigan si les interesa el tema de la salud, que es tan importante. Vamos ahora con el titular más destacado en este momento por la prensa más prestigiosa de los Estados Unidos, por ejemplo el Wall Street Journal. Estallido de violencia en la frontera venezolana. Un esfuerzo para entregar ayuda humanitaria degeneró en violencia con milicianos a favor del gobierno abriendo fuego en un lado de la frontera y la Guardia Nacional lanzando gases lacrimógenos contra unos 5.000 manifestantes que intentaban cruzar desde Colombia. Las batallas entre civiles y las fuerzas de seguridad resultaron en al menos 4 personas muertas, al menos dice, porque son 14, cientos de heridos y más de 60 guardias nacionales desertando a Colombia. Dice 60, pero son 100 hasta ahora solamente a Colombia. Washington Post, la oposición venezolana acude a aliados extranjeros para los próximos pasos en destitución de Maduro. El líder de la oposición, Juan Guaidó, quien había cruzado en secreto la frontera con Colombia para liderar el esfuerzo de ayuda, corriendo el riesgo de que se le impida el reingreso o inclusive de ser arrestado a su regreso, tiene programado reunirse con líderes regionales, entre ellos el vicepresidente Pence, en Bogotá el día lunes. Por otro lado, USA Today destaca: días antes de la entrega de la segunda cumbre, Pompeo admite que Corea del Norte sigue siendo una amenaza nuclear. Gracias a la gente de Aptitud Answered en el centro comercial Magnolia Shop con Coral Spring, que hace posible que tengamos este espacio. Por cierto, le pedí a 2 amigos conocedores del país y con datos para muchos ocultos, porque son muy acuciosos y además conocen el movimiento y están en el movimiento, cada uno como puede, de lo que se mueve secretamente en el país, que nos analizaran los últimos sucesos que han vivido en Venezuela. Uno vive en Venezuela. La otra vive en el exilio en Colombia. Ellos son el director de Infocifras, Víctor Manuel García, y Berenice Gómez. Vamos a escuchar sus comentarios. Vamos a empezar entonces. El primero que tenemos es a Víctor Manuel García. Hola Napoleón, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y a toda tu audiencia internacional. Me has pedido que haga un balance sobre la jornada de ayer 23 de febrero de 2019, lo acontecido con relación a la ayuda humanitaria internacional destinada a este pobre país llamado Venezuela. Vamos a comenzar por lo siguiente. Vale significar que hay un grupo importante de miembros de la Fuerza Armada Nacional que decidieron ponerse al lado de la Constitución y ahora están bajo las órdenes del presidente interino, el señor Juan Guaidó. Creo que van por el orden de los 69 miembros de la Fuerza Armada que han hecho esto. Hubo 2 focos de violencia muy importantes. Uno en San Antonio del Táchira, frontera con la vecina Colombia, y otro en Santa Elena de Guairén, frontera con la vecina Brasil. ¿Qué pasó en ambos casos? En el primer caso, en San Antonio del Táchira actuaron los llamados colectivos armados. Se presumen que habían elementos también pertenecientes a los irregulares colombianos, individualidades de la Policía Nacional Bolivariana, y algo que es realmente importante y comienza a destacarse en todos los medios nacionales e internacionales, bueno, aquellos que pueden suministrar información, que es que también actuaron sujetos venezolanos que están en contravención social, es decir, presos, gente que está condenada por algún delito bajo las órdenes de Iris Varela, y participaron también en San Antonio del Táchira. Estos son los responsables de haber quemado 3 gandolas con ayuda alimentaria. Ayuda alimentaria que estaba destinada para los venezolanos, contentiva de alimentos y medicamentos. Esos medicamentos eran medicamentos para cardiópatas,
para pacientes renales, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, pacientes trasplantados, y eso fue lo que comaron estos tipos, estos irregulares, bajo las órdenes de Nicolás Maduro. En la frontera con Brasil fue mucho más difícil porque el saldo de muertos es bastante grave. Al día de hoy que te estoy hablando, domingo 24, se habla de 19 muertos y más de 150 heridos en Santa Elena de Guairén. Los indios Pemones, necesitados de esa ayuda alimentaria, de esa ayuda humanitaria, decidieron hacer suyo la defensa de aquel cargamento, y la Guardia Nacional, los colectivos y la Policía Nacional Bolivariana trataron de impedirlo. Esto produjo una batalla campal desigual y asesina, porque eran balas contra flechas, así como lo estoy diciendo, balas contra flechas, balas a las órdenes del régimen de Nicolás Maduro y flechas utilizadas por los indios Pemones para defender la entrada de la ayuda alimentaria. De manera pues que esta jornada es difícil. En la noche de ayer sábado se produjo unas declaraciones de prensa. Se conoció que va a ser convocado el Grupo de Lima con la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Va a asistir el presidente de Colombia, el doctor Iván Duque, y también va a asistir el presidente interino de Venezuela, el señor Juan Guaidó. ¿Qué puede salir de esta reunión? Bueno, de esta reunión puede salir una decisión, porque están todas las cartas sobre la mesa. Ahora, yo siempre he estado del lado de la paz, siempre he estado del lado del llamado que se hizo de no a la usurpación, un gobierno de transición democrática y elecciones libres. Pero ¿cómo se llega a esto con lo que vimos ayer? Es una pregunta que nos estamos haciendo todos los venezolanos. Sin embargo, no se puede responder a la violencia con más violencia, no se puede responder a la torpeza con más torpeza, no se puede responder a la estupidez de la guerra con más estupidez de la guerra. Yo creo que el camino está señalado, y lo dije al principio de tu programa, Napoleón. Ya comienza a verse el quebrantamiento de las lealtades dentro de la Fuerza Armada Nacional. El hecho de que hayan participado, de que se hayan puesto del lado de la Constitución y a las órdenes del presidente Guaidó, más de 63 militares venezolanos y miembros de los organismos policiales, significa que no todo está perdido. Ese es el camino para seguir adelante. Creo que el Concierto de Naciones, la comunidad internacional, debe darle un chance a la paz para ver si completamos nuestro cronograma y nuestra estrategia de no a la usurpación, gobierno de transición democrática y elecciones libres con otro CNE. Hacia allá debemos ir todos los venezolanos de buena voluntad. Maduro está desnudo y solo. Lo único que le queda es la violencia. Nosotros no podemos caer en esa estupidez de la violencia, porque en esa polarización Venezuela tiene ya una amplia experiencia de muertos en el siglo XIX, cuando hubo una polarización estúpida entre liberales y conservadores y trajo como consecuencia la guerra federal, que le produjo al país más de 110.000 muertos en una población que apenas llegaba a los 2 millones de habitantes. Eso sucedió entre 1756 y entre 1856 y 1863. Luego terminaron sentados los dos bandos, quienes se enfrentaron, quienes se asesinaban, es decir, liberales y conservadores, en una mesa de negociación para conversar en algo que se llamó el Tratado de Coche, que trajo definitivamente la paz después de aquella guerra sangrienta, después de aquella guerra de 5 años llamada Guerra Federal. Eso no lo podemos permitir nosotros los venezolanos. Por lo menos la gente sensata,
La gente de pensamiento democrático tiene que transitar por la vía del pensamiento democrático. Y ese es el pedimento que hay que hacerle a la comunidad internacional en este momento. Creo que las Fuerzas Armadas Nacionales tienen un papel fundamental que jugar en este momento. Y no es otro que atender el llamado que se les está haciendo de volver a la Constitución y ponerse a la orden del presidente interino Juan Guaidó. Lo otro que me llama poderosamente la atención son las declaraciones del senador Marco Rubio, quien anoche dijo, con toda razón, que todas las opciones se volvían a poner sobre la mesa y que los militares venezolanos habían sobrepasado la raya. Me imagino que es la raya de la violencia y la raya para que intervenga las Fuerzas Armadas Internacionales. Sin embargo, el pedimento es para que le demos un chance a la paz, para que le demos un chance a que se resquebrajen las lealtades dentro de la Fuerza Armada Nacional y regrese la sensatez a los hombres de uniforme, a las mujeres de uniforme de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ese es el balance que podemos hacer hasta ahora. Repito, unos cuantos muertos, podrían pasar de 20 entre ayer y hoy. Decenas de heridos, podrían pasar de 200 los heridos. Hay prisioneros de guerra, ya que los Pemones hicieron prisioneros de guerra a 5 funcionarios de la Guardia Nacional y en estos momentos están detenidos por los Pemones. Hay lamentablemente un saldo sangriento en Santa Elena de Guairén y los videos y las informaciones que nos están llegando son realmente dramáticas de lo que ocurre en esa zona. De manera pues que ¿qué puede pasar en las próximas horas? Bueno, ojalá regrese la sensatez, ojalá el señor presidente Maduro internalice que no puede seguir por este camino, cosa que es difícil porque ya avanzó bastante, y la organización internacional entienda que hay una ruta, hay una estrategia fijada por los venezolanos que estamos acompañando al presidente Guaidó hacia esa ruta, hacia completar esa estrategia. La repito, no a la usurpación, el cese del gobierno de Nicolás Maduro, gobierno de transición democrática y elecciones libres con un nuevo CNE para todos los venezolanos. Yo creo que los problemas entre los pueblos deben dirimirse por la vía de las elecciones, por la vía del voto. Gracias, Napoleón, por esta oportunidad y gracias a tu gran audiencia internacional por haberme escuchado. Les habló Víctor Manuel García Hidalgo, editor de Infocifrasonline.com. Estas noticias sobre el balance y mucho más de lo que aconteció con la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela lo pueden seguir a través de Infocifraonline.com. Hasta luego, hasta la próxima oportunidad. Bueno, esa es la opinión de Víctor Manuel García. A mí lo que me molesta de tener gente de Venezuela en el programa es que no se puede hacer en vivo, por lo tanto uno no puede discutir con ella y no se puede hacer no por la gente que llamamos, que podemos estar de acuerdo o no con sus opiniones. Yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Víctor Manuel García. Yo creo que Charles de Gaulle, por cierto, y Eisenhower, por cierto, dos de los que liderizaron la ayuda militar, la intervención militar en Europa y que liberaron a Europa de los nazis, eran unos grandes demócratas, ¿no? Eran unos grandes demócratas y no eran ningunos imbéciles ni ningunos irracionales. Y se dieron cuenta que con Hitler no se podía llegar a ningún acuerdo. Pero uno no puede discutir esas cosas porque no me puede contestar Víctor en lo que él creo que cree. Vamos a estar claros. Además, le estoy muy agradecido por las participaciones que él hizo en el programa 24 horas, una de las cuales le valió la cárcel por mucho tiempo por esa... porque no supo dialogar con el gobierno.
Yo no entiendo por qué él no quiso dialogar con Chávez, sobre todo el 11 de abril. Pero bueno, y me callo. Hasta aquí llego con esto, porque no me gusta dar mi opinión en el programa, sino quiero escuchar la opinión de las otras personas. Bueno, y ahora tenemos ya plena recuperación, le toca el turno a una famosísima, muy polémica por las cosas que dice, hace y por las noticias que consigue, como es Berenice Gómez, la bicha. A ver cómo ella interpreta lo que sucedió ayer. Hola Napoleón, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a tu audiencia de 24 horas. Un honor para mí poder colaborar contigo desde aquí. Mira, con el Cerro Monserrate atrás, en la ciudad de Bogotá, con este frío, recordándote mucho. Mira, un día 15 de diciembre, nunca se me olvidará. Un día 15 de diciembre de 1999, Chávez nos tenía obligados a salir a votar en su referéndum que cambiaba la constitución de Venezuela. Y ahí comenzó la debacle. Bueno, la debacle comenzó cuando empezaron a votar por él y a creer que él era la esperanza de Venezuela y la esperanza del mundo. Bueno, ese día dijo Chávez, vayan a votar. Grabó un video enflusado y se fue para La Habana. Vayan a votar, que no está pasando nada, estaba lloviendo. Y dijo, si la naturaleza se opone a nosotros, si se opone a mí, yo lucharé contra ella y la venceré. Bueno, emulando a Bolívar, pero a los 28 minutos desaparecieron los corales. Ahí hubo 15.000 muertos. Allí hubo daños que todavía no se han cuantificado y que todavía no se han reparado. 20 años. 20 años no es nada, pero 20 años de desastre. Era Raúl Salazar el ministro de Defensa. Y vi cómo Raúl Salazar, que era egresado de Fort Benning, allá en los Estados Unidos, pidió ayuda a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos. Vino Nancy Pelosi, la líder demócrata, y le ofreció $3.000 millones a Chávez para la reconstrucción de Vargas. Y les ofrecieron también mandar un grupo de ingenieros que iban a hacer una carretera que iba a unir todo Vargas, desde la Sabana hasta Chichiriviche de la costa. ¿Y saben lo que hizo Chávez? Lo dejó esperando varias horas en Miraflores. Y les dijo que no le daba la gana porque Venezuela no necesitaba que nadie le diera limosna. Igualito que dice su sucesor, Maduro. Venezuela no necesita limosna, ni ayuda humanitaria, ni tampoco medicamentos. Y las quemaron. Los presos de Iris Varela lo quemaron. Y lo destrozaron y maltrataron gente. Porque esas son limosnas para este gobierno, que todo lo tiene consigo. Yo no quiero que nadie se olvide de la historia y nadie se olvide de la verdad. El desastre que tiene Venezuela no es solo Maduro y su régimen, es también Chávez y su régimen. Hasta mañana, Napoleón. Nunca se nos olvidará y la historia nos impedirá volver a repetir y darnos con la misma piedra nuevamente. Hay bicha para rato, mi amor. Hasta mañana, Berenice. Ay, espero que sí, pero se suele olvidar la historia, lo que se aprende en la historia. Pero bueno, siguientes generaciones. Tenemos aquí que Infobae destaca que la Guardia Nacional Bolivariana reprimió, porque hasta acabaron con el nombre de Bolívar, lo putearon, ¿no? Reprimió a los manifestantes que quieren ingresar a Venezuela por el puente Simón Bolívar. Y en otra noticia también destacada, son las dos más destacadas en este momento, una funcionaria del régimen, se refiere a la delincuente de Iris Valera, llegó a la frontera con Colombia rodeada de colectivos armados. ¿Qué tal? Esa es la revolución bonita. Es que dan asco, es que es impresionante. Bueno, con lo que hicieron ayer, yo espero ver a la Iris Valera enjuiciada y bien presa. Yo la metería en las prisiones que ellos tienen, ¿no? En este momento, ¿no? Que ellos dicen que son maravillosas. Como son tan maravillosas, la dejaría igual, una de ellas igualita, para meterlos todos a ellos una vez de enjuiciados, naturalmente. Y enjuiciados por una justicia que sea imparcial y que no está al servicio de los partidos, como sucedía antes y como sucede ahora. Solamente que ahora es 20.000 veces peor. Pero sigamos entonces. Quien estuvo, ya vimos la opinión de alguien que está en Venezuela, Víctor García, de Infocifra. Ya vimos una opinión que está en Colombia, la de Berenice Gómez. Vamos a escuchar la opinión de alguien que justamente estuvo en los hechos y estuvo intentando
que la ayuda humanitaria entrara a Venezuela, como es el almirante Carlos Molina Tamayo. Esto es lo que dice. Buenos días, les habla el almirante Carlos Molina Tamayo desde Cúcuta, Colombia. El día de ayer fue muy duro para nosotros y para la oposición. El día de ayer el régimen se portó como nunca, masacrando y acabando y quemando la ayuda humanitaria que el presidente Guaidó, con toda la intención como presidente interino, quiere llevar a los venezolanos para acabar con la miseria, el hambre y la falta de medicinas de tantas enfermedades que nos agobian. El día de ayer fue un día desastroso, pero a la vez es una victoria, porque pasamos al siguiente punto, la siguiente etapa de esta ecuación para remover a los que tienen secuestrado a Venezuela es la intervención humanitaria con un brazo militar compuesto inclusive con militares en el exilio para el rescate de Venezuela. Ya la mayoría nos estamos dando cuenta, sin embargo nosotros en Venezuela en Freedom estábamos claros desde hace más de año y medio que la única forma de salir de esta delincuencia que tiene secuestrada a Venezuela es con una intervención multinacional de los países democráticos que han reconocido al presidente Guaidó. La Asamblea Nacional puede aplicar el artículo 187, numeral 11, donde legalmente se puede aceptar fuerzas de intervención y rescate en Venezuela. Lo mismo, el Tribunal de Suprema Justicia en el exilio está dispuesto, según mi entendidos, a avalar una acción que rescate al pueblo de Venezuela. Les informo que seguimos luchando, seguimos perseverando, vamos a tener éxito y más pronto que tarde todos esos delincuentes estarán con una braga anaranjada en las prisiones de Estados Unidos. Muchas gracias a todos, tengan fe y seguimos luchando por el presidente Guaidó, por la Asamblea Nacional, por el Tribunal Supremo de Justicia y por el pueblo que los ha elegido a todos ellos legalmente y constitucionalmente. Muchas gracias. Gracias, almirante Carlos Molina Tamayo. Es bueno recordar que según la Constitución, quien debe pedir esta intervención militar es la Asamblea Nacional y luego ser ratificada por el presidente interino, por Guaidó en este caso. Bueno, según NTN 24 a esta hora, el principal titular es que unos 120 miembros de la Fuerza Armada Nacional Venezolana se han sublevado en Colombia, 120 miembros. Por otro lado, militar que rompió barricadas con tanqueta dice que internamente hay un gran descontento. Pese a las evidencias, es el tercer titular, Jorge Rodríguez dice que guarimberos drogados quemaron los camiones, es decir, que esté llamando a a la Iris Valera, guarimbera drogada. No pienso que es posible que sea una guarimbera drogada. Por otro lado, cuarto titular, barco con ayuda para Venezuela, llegó a Curazao tras desviarse. Un quinto titular, con hombres armados apareció Iris Valera en el puente de Ureña. ¿Dónde conseguirían tanta basura humana? Ustedes, allá por los años 60, 70, 80, 90, pensaban que había tanta basura humana junta. Claro que toda se juntó y está en Miraflores y alrededor de Miraflores. Pero yo de verdad... Yo sé que mucha gente se la pasaba hablando de Bolívar y de cosas así, y cuando podía robaba. Porque cuando hay mucho dinero, y el dinero es fácil, no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo, y cuando las leyes son un poco violadas por la gente, porque si tú eres mi amigo, puedes hacer cualquier vagabundería, ¿no? Que yo me hago el pendejo. Pero si no lo eres, entonces sí te acuso. Si estás en mi partido, entonces puedes hacer cualquier vagabundería, que yo me hago el pendejo. Pero si estás en el partido de enfrente, entonces te acuso. Y últimamente, ya en los años 90, dentro del mismo partido había todas esas peleas. Bueno, y llegamos a esto. La gente se hartó, vinieron los notables, no le quisieron hacer caso a los notables. Sí, Jaime Lucinchi, por cierto, empezó a querer reformar un poco los acuerdos del pacto de punto fijo, que fue muy bueno y que valió, y que el mayor progreso que tuvo el país fue durante los primeros 2 décadas del pacto de punto fijo, y cuando Pérez Jiménez también, ¿ok? Y fue muy importante.
pero todo pasa y todo hay que actualizarlo, vamos a estar claros. Y no lo quisieron actualizar porque mucho me temo que para los políticos el poder es más importante. Ya enfermo viviendo en Estados Unidos, viviendo de la ayuda de los amigos, porque tanto que hablan que robó, ¿dónde está el dinero que robó? Por cierto, no, porque hasta el médico lo tenía gratis porque no tenían cómo pagarle el médico a Carlos Andrés Pérez. Yo le pregunto, mire, ¿y por qué usted no se busca un periodista de esos de confianza, de ese que usted conoce toda la vida, por lo tanto no yo, ni mucho menos, ¿no? Para que escriba lo que ha sido su vida? Y toda esa cuerda de delincuentes, muchos de ellos que le deben hasta la vida, me acordaba de José Vicente Rangel, por cierto, se han desenmascarado. Y recuerdo que él me dijo, ay, Napoleón, usted ve cómo yo estoy, pero yo soy político. Y todos los políticos, hasta el día de su muerte, siempre sueñan con volver a la presidencia. Estoy diciendo esto por primera vez en público, porque esos fueron unas horas que hablé con Carlos Andrés Pérez, ¿no? Que fueron realmente tan gratas como las que hablé con Jorge Luis Borges. Porque fue un hombre honesto, sincero, con el alma abierta, a una persona que él sabía que no era su amigo, pero tampoco era su enemigo, vamos a estar claros. Y que mucho lo critiqué en los medios de comunicación y en mis programas. ¿Okay? Porque para eso está el periodismo, para señalar, ¿no?, las deficiencias. Cuando un empleado público trabaja bien, esa es su obligación. Y de paso, ¿hasta cuándo cualquiera puede ser presidente? No, chico, para ser médico hay que estudiar bastantes años y después hacer, trabajo sobre todo en el interior del país que los mandan, ¿no? Como aquella muchacha que para graduarse de médico la mandaron para la selva, al sur de Venezuela, se cayó el avión, se dio por muerta, enterraron unos huesos que no eran de ella y después apareció una muchacha pequeñita, increíble, dulce, de verdad impresionante. Para ser ingeniero, ¿no?, hay que estudiar muchos años, vamos a estar claros. Pero ¿por qué para ser presidente? Porque un ingeniero, si hace sus cálculos mal, etcétera, etcétera, puede que el edificio se caiga y hasta mueran personas si se cae a una hora donde hay muchas personas en el edificio y el edificio tiene muchos apartamentos. Un médico lo mismo, si es un mal médico, puede matar sin querer a mucha gente. Y es que un presidente no puede matar a mucha gente, puede matar a mucha más gente. Ahí está Maduro, ahí está Chávez, por citar a dos de ellos. ¿Cómo es eso de que para ser presidente no hace falta inclusive haber trabajado en, aunque sea pequeños puestos en la administración pública? O sea que ellos llegan y no saben nada de la administración pública, ¿no?, que es muchísimo más difícil. Cualquier cosa que usted pueda hacer en una semana en una empresa privada necesita meses para hacer lo mismo en la empresa pública. Que además no conocen los acuerdos que hay. Los que están en partidos políticos, sí, en partidos políticos democráticos, no en esos, aunque la mayoría de los partidos políticos vienen de imitar a la formación del Partido Comunista, que es una cosa vertical, casi como el Vaticano, que es lo más vertical que hay. Entonces, ¿cómo es que ellos, no, se le pide que sea venezolano por nacimiento? Ya ni eso, porque ahí está Maduro, ¿no? Y se le pide que estén casados, ¿no?, porque esos son al revés que los curas católicos, que no entiendo por qué no se pueden casar. Pues que los judíos y sus dirigentes religiosos no se casan, ¿no?, y la mayoría lo hacen muy bien. Otros, porque son seres humanos, lo harán regular y otros lo harán mal. Pero el matrimonio no afecta en eso. ¿Por qué no se pueden casar los curas? Yo no entiendo. Y eso hace, por cierto, que muchos desviados que quieren estar cerca de los niños, ¿cuáles son las profesiones para estar cerca de los niños? Maestro y cura. Porque ahí están los niños. Eso no quiere decir que ni todos los maestros, ni siquiera la mayoría de los maestros, ni mucho menos, ni de los curas, ¿no?, sean unos desviados.
Pero yo sí entiendo que muchos desviados les gusta esas porque están cerca de los niños, no porque tengan una actitud religiosa, una vocación religiosa o magisterial, sino porque quieren estar cerca de los niños. Bueno, estoy hablando mucho hoy, gracias a Ángela Sago por su libro En nombre de los pobres los multiplican, a Bernardo Jurado La fragancia de la rebelión, a Carlos Rangel su trabajo La Venezuela imposible. Ya la semana que viene está a la venta el libro de Natalia Bravo En busca del orgasmo, las memorias de una milenia, todos en Amazon. Aptitud Answare, Doménica Ciortino Realtor y Simple Care. Todos ellos han hecho posible este programa diario de lunes a domingo, como es 24 horas, voz de la democracia y de la libertad. Pienso también en un amigo cubano, exitoso gerente en México, quien me contó que su padre le daba carne una vez a la semana en la época de mayor pobreza y hambruna en Cuba. Una vez a la semana su padre le decía: no le puedes contar a nadie que yo soy el único que tiene carne en este barrio, porque el gobierno me la quita y los vecinos se mueren de envidia y no hay para todos. Kenji, cuando crecí, me dijo, descubrí que mi padre asaba la cáscara del plátano maduro y lo sazonaba con salsa para carne, para que su hijo no creciera pensando que no podía comerse un pedazo de carne. Y era eso lo que me daba con arroz. Hoy, cada vez que voy a comer carne, me acuerdo de mi padre, me dijo, de ese hombre heroico que se ingenió una carne para mí. Él me contaba eso con lágrimas y me hacía llorar también el cabezón. Pienso finalmente en esta Navidad y desde la prisión en Venezuela. Pienso en cómo un gobierno infame y sin alma le roba la alegría a su pueblo. Me gusta por eso ver cómo el venezolano denuncia y arremete con todas sus fuerzas contra la tiranía de ese gobierno. Lo veo lamentándose con rabia y razón y sintiendo nostalgia de las navidades pasadas. Veo cómo denuncia una y otra vez a través de imágenes, de videos, y nos cuentan lo que está pasando. Pero también espero realmente que Dios les dé fuerzas para que al llegar a casa y cerrar la puerta puedan con creatividad mirar a su familia y librarlos de esa tristeza. Decirles la gran verdad, que la esencia de la vida no es una hallaca ni un buen juguete, y sí estar juntos, estar vivos y luchando por los que ya no están. Que a un padre creativo y alegre le pueden quitar la carne, pero jamás su dignidad. Ánimo y fuerza, vendrán días mejores. Sé que es fácil decirlo desde afuera de la prisión, sé que es fácil decirlo desde afuera de Venezuela, pero si yo estuviera allá, no me gustaría un mensaje de condolencias ni de pesar, sino uno de fuerza y de valentía, porque eso de sentir pesar realmente no me agrada. Pienso también en un amigo cubano, exitoso gerente en México, quien me contó que su padre le daba carne una vez a la semana en la